Marcelo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, secretario de la organización Descamisados. Es autor de varios libros. Marcelo, lo tenés en tu página web, ¿no? Los PDF se pueden descargar directamente de Sí, ahí. salvo del último que hace poquito todavía está la tinta fresca, así que todavía no lo subimos. El resto, y en pandemia, se me ocurrió la idea de subir todos los libros para que sean de descarga gratuita ahí a la página web. Perfecto. Bueno, además de ser diputado y secretario, he escuchado, Marcelo, en algunas otras notas que has dado, que te gusta que te presente como un militante peronista, sobre todas las cosas. Es que yo soy eso, digamos. Después todo el resto de las cosas a veces van, a veces vienen, pero digamos, mi esencia es ser un militante peronista. Hermoso. Bueno, acá también somos todos militantes, así que es un orgullo tenerte acá. Te agradecemos de parte de toda la Unidad Básica Virtual, que se llama Unidad Básica Virtual Peronismo 420. Te agradecemos que estés acá en este espacio. Te vamos Por a entrevistar. favor. Yo soy Nicolás Vara y Catalina Rubeo. Cata, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Compañero, primero, ¿cómo fue sesionar en pandemia? O sea, ¿costó mucho llegar a consensos entre las necesidades de la población y el contexto sanitario que estábamos viviendo? ¿Cómo Mira, fue? costó mucho, primero porque tuvo que cambiar todo. Yo prácticamente no fui diputado fuera de la pandemia, ¿no? Porque juré el 19 de diciembre del 2019 y un par de meses después ya teníamos la pandemia y entre medio no hubo una sesión sola, nada más. Así que prácticamente inauguré mi mandato en pandemia. Así que casi no podría decir cómo sería hacerlo fuera de la pandemia. Pero lo que sí sé, porque esto se arregla entre los distintos bloques, todo lo conflictivo que fue, sobre todo con el bloque de, ¿cómo se llaman ahora? Porque van cambiando, como dijo hoy Máximo, van cambiando la razón social, juntos creo que Sí, se llama. juntos, Antes juntos. era juntos por cambio, alguna vez se van a sacar la careta y van a hacer lo que son, que juntos por el odio, juntos por el antiperonismo. Ahora, realmente fue muy difícil, ¿no? Porque había que, como no modificamos el reglamento de la Cámara, había una especie de protocolo para hacerlo que tenía vigencia, iba pateándose la vigencia cada 2, 3 meses, como si la pandemia fuera a cambiar en 2, 3 meses, pero bueno, así es como fue porque lo usaban como herramienta de presión para negociar, para que no se toquen los temas que a ellos no les interesaba que se toquen. Para poner un ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, realmente fue bastante conflictivo esto de armar este otro protocolo que implicaba al principio que, salvo algunos pocos, todos estuviéramos vía remota, y después, con sucesivas modificaciones, que los que éramos menores de 60 estábamos presenciales y que no teníamos esta palabra que aprendimos todos, que a mí me cuesta tanto decir, comorbilidades. Entonces estábamos presenciales y nos hacían un PCR cada vez que teníamos que ir a sesión, con lo cual mi nariz quedó así, digamos, de tantos hisopos que le metieron adentro. Marcelo, aprovecho para preguntarte algo al respecto, capaz es un poco tonto. Mis preguntas suelen ser un poco hacia ahí. Este, con la tecnología y la situación remota, vi que lo armaron bastante rápido, que fue, o sea, que para sesionar en pandemia se sesionó bastante. La actividad del Congreso continuó. Eh, ¿Te acostumbraste rápido a eso? ¿Tenías acceso a la tecnología? ¿Sabías más o menos? ¿O fue un mundo nuevo que descubriste también de esto? Zooms, Meets y todas estas palabras nuevas. Yo no soy un nacido y criado de la tecnología. Cuando yo le digo a mis hijos que cuando yo era chico no existían las computadoras, me mira igual que yo miraba a mi madre cuando me decía que no existía la televisión cuando ella era chica, Claro. ¿no? Eh,
Pero tampoco soy tan ajeno, o sea, hay algunos que les cuesta más, ¿no? Digamos, esta cosa de adaptarse. Yo tuve que en paralelo adaptarme a las condiciones de la cámara y adaptarme a la condición de docente universitario, que no la perdí, que seguí manteniendo algunas materias que doy, y también, ¿no? O sea, hacía los cachetazos, tenía que entrar y ya no era una vez cada tanto, como son las sesiones, sino 3 o 4 veces por semana, con lo cual me fui adaptando rápidamente a este mundo de los Zoom y además la militancia también se redujo bastante a eso, ¿no? Digamos, más allá del laburo territorial y barrial que hicieron muchos compañeros nuestros, no pudimos hacer mesas nacionales, encuentros durante un montón de tiempo, así que también la militancia, así que si no aprendía, me enseñaba los cachetazos rápidamente. Así que me fui adaptando a esta cuestión, pero confieso que esta plataforma es la primera vez que la uso, ¿no? Digamos, he visto, como les comentaba antes, que mi hijo, que tiene 16 años, la usa mucho, pero yo no había entrado nunca. Ni la sé pronunciar bien. ¿Cómo se dice? Twitch. Twitch. Ahí está. Bueno, tenemos la exclusiva acá de Marcelo Koenig, la primera vez que está en Twitch, así que un orgullo. Compañero, quería preguntarte sobre la agenda parlamentaria de diputados. ¿Cuáles crees que son para vos los temas que no pueden faltar en la agenda parlamentaria para el 2022? Oh, qué tema, digamos. Lo que se Porque viene. a ver, yo no sé si es la agenda parlamentaria, pero yo creo que tenemos que levantar la puntería del debate político en general, ¿no? Yo siento como que el debate político es un debate muy pobre y también el debate en la Cámara es un debate muy pobre. Y no estoy diciendo el debate con la derecha, ¿no? Porque uno entiende quiénes son ellos, ¿no? En todo caso, está claro los intereses que defienden y también está claro que esta derecha es una derecha degradada en relación a lo que pudo haber sido una derecha histórica, ¿no? Los parlamentarios conservadores en la década infame, incluso antes, eran grandes oradores, y hoy vos tenés al mamerto de Iglesias, lo tenés al psicópata de Wolf, es decir, claramente no tienen un nivel que vos digas, uy, qué interesante debatir, aunque no estemos de acuerdo, qué interesante debatir. Cuando digo levantar la puntería del debate, digo empezar a pensar los surcos estratégicos de la Argentina, ¿no? A veces nos quedamos en lo anecdótico, y digo nosotros también, que ellos nos embarren la cancha con eso y que estemos durante semanas discutiendo que la foto sí, que la foto no, que dónde estaban los barbijos, que qué sé yo, en vez de discutir en qué Argentina queremos vivir, en vez de discutir cosas como el río Paraná, ¿no? Digamos, qué hacemos con el río Paraná, en vez de discutir cosas que hacemos para construir una mirada ecológica que al mismo tiempo no sea conservadora, en vez de discutir, bueno, un caso que a mí un tema que a mí me apasiona, que es el tema del litio. Es decir, para mí el litio es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que aprovechar los recursos naturales, entender que los recursos naturales son la principal hipótesis de conflicto, ¿no? Con los intereses de las grandes potencias y de los grupos económicos transnacionales, y cómo hacemos para que eso se industrialice en el origen y vayamos construyendo una Argentina con trabajo para todos y para todas. Y me parece que esos son algunos, pongo unas pinceladas, no sé si son los que van a ir al Congreso, lo que a mí me gustaría que se discuta, ¿no? Digamos, que el Congreso, aprovechando que es una caja de resonancia, ¿no? Esto que siempre lo hemos dicho, pero nunca lo hemos internalizado del todo, hacer una discusión sobre la patria que soñamos, y me parece que va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. Pero no te podría decir falta esta ley, porque
también el proceso de producción de las leyes es ir hilvanando consensos, es ir generando debates. A veces se dan discusiones que incluso uno sabe que las va a perder, pero que sientan precedentes, ¿no? Por ejemplo, el IBE fue así, ¿no? Una y otra vez hasta que me tocó, que yo creo que fue la ley más importante que me tocó votar a mí, y justo fue cuando se aprobó. Perfecto, sí, adhiero, Marcelo, a lo que decís de que los mejores cuadros están en el peronismo y eso se ve de sesión a sesión. La verdad es que el debate parece ser de un lado muy bueno y del otro lado bajísimo. Ya, yo uso siempre esta imagen de la diferencia de estaturas entre ellos mismos, no lo digo con nosotros, lo digo entre ellos. Mitre, que era un cuadro de la oligarquía, logró escribir una historia oficial que durante años tuvo urgencia en Argentina. Y Macri no puede leer de corrido 3 párrafos. Digo, Claro, ¿qué diferencia de estatura hay entre una cosa y la otra? totalmente. Sí, total. Marcelo, con respecto a lo que estabas hablando del litio y de la cuestión de sumar el ambientalismo a la agenda del Frente de Todes, queríamos preguntarte cómo se articularía el proyecto de, bueno, ya es ley, la ley Yolanda, la ley Micaela, y tenemos entendido que vos presentaste un proyecto de formación en derechos humanos para los tres poderes del Estado. Es una cuestión muy parecida y que están en la agenda del Frente de Todes hace ya un tiempo, la cuestión del ambientalismo, la cuestión del feminismo y la cuestión de los derechos humanos. Bueno, vayamos por partes. Una es el tema de lo de la ley 30.000 que presentamos junto con una compañera del Frente que es la compañera Cecilia Moró. Y la idea un poco sigue siendo, va a seguir siendo, pelear y trabar los discursos del odio, ¿no? A mí lo que me llevó a escribir esa ley fue cuando ese día que una marcha convocada por la oposición, estaba presente Patricia Burrich, seguramente ustedes se acordarán, agarraron y hicieron unas bolsas de basura representando bolsas mortuorias, y las colgaron de la plaza de las rejas de la Casa Rosada. Yo, que a mí me gusta la historia, siempre entendí que los discursos del odio son lo que precede a las aventuras autoritarias, a los golpes de Estado, que los discursos del odio que le niegan la persona al otro mañana son los que justifican la muerte, la desaparición, las torturas, porque si el otro es basura, ¿no? ¿Por qué no hacerle cualquier cosa? ¿No? Entonces, un poco era la idea, y la idea, como no era solamente penalizar nunca es lo nuestro, pero también de alguna manera que aquel que diga esas barbaridades, y ahora vemos cómo en el medio de la campaña gorilas como López Murphy están haciendo campaña precisamente hablando, cuestionando el número de desaparecidos, o cuestionando la existencia misma del terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, de alguna manera que por lo menos se hagan cargo de sus dichos, ¿no? Y el que lo sea, y de acuerdo al proyecto que presentamos nosotros, que todavía no se trató en comisión, que pague una multa, y no una multita así que no le importe, sino una multa suculenta. Por eso atamos los montos de la multa a los sueldos de los ministros de la Corte, que como se lo ponen ellos mismos los sueldos, son sueldos siderales, ¿no? Un ministro de la Corte cobra 5 veces lo que cobra un diputado, ¿no? Digamos. Claro. Compañero, Cata, perdón, ¿querías repreguntar algo al respecto? Sí, me quedé con lo del medio ambiente, ¿no? Digamos, que era la otra parte de la pregunta de Cata. Mira, yo creo que con el tema del litio hay que separar claramente el litio de la megaminería. Para mí son dos discusiones distintas, ¿no? Entre otras cosas porque el litio no usa la cantidad de agua, ni usa el cianuro, ni ninguna de las cosas que a veces podemos observar en el tema de la megaminería.
Separado esto, digamos, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre la afectación que hace, que hace la explotación de un recurso, en este caso el litio, pero cualquier intervención humana impacta en el medio ambiente. La agricultura impacta en el medio ambiente. El glifosato que se usa para la soja, ni hablar que impacta en el medio ambiente. Pero pareciera ser que lo único que impacta en el medio ambiente es las cosas que nosotros podemos aprovechar para que no se la lleven las multinacionales por espejito de colores y la podemos industrializar en la Argentina generando trabajo y aprovechando todo nuestro sistema científico-tecnológico que es sumamente rico y que tiene un montón de desarrollo, en particular en el tema del litio. En la Argentina podemos hacer batería de litio, en la Argentina podemos llegar a hacer en un futuro electromovilidad, y eso es lo que se viene. Y también en estos hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, digo, el primer equilibrio es entre la intervención en la naturaleza y los beneficios que genera, sobre todo hay que tener en cuenta la gente que vive ahí para una cosa y para la otra, ¿no? Y por el otro lado está el tema del equilibrio que hay entre esa intervención y lo diferente que va a ser para la naturaleza que sean los autos eléctricos y que no sean a combustibles fósiles, ¿no? Y me parece que porque generan menos polución, menos contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿se entiende? Me parece que hay que romper con la trampa de un ambientalismo conservador que dicen no toquemos nada. Y a veces ese ambientalismo conservador está dado manija de los propios usinas de pensamiento del imperio. A mí nadie me va a convencer que ese Tonkin que compraba agua en los esteros de Liberá era realmente un ecologista convencido que quería preservar. Claro. Para mí ahí lo que está en juego es el agua, ¿no? El agua dulce es un recurso escaso, ya empezó a cotizar varios años después de esta discusión en la bolsa de Nueva York y evidentemente el tipo se está parando sobre un recurso estratégico y me parece que esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. El discurso del tipo es impecable, ¿no? Preservémosla, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Claro. No, por eso me resulta muy importante que discutamos como militantes hacia adentro qué es el ambientalismo, cómo le vamos a implementar. En la Constitución justicialista también aparece la cuestión de la minería y de cómo incluimos a los trabajadores y trabajadoras y que toda esa riqueza también se quede en el país. Entonces, me parece también, nada, muy importante lo que estás diciendo. Pues, muchas gracias. Vos sabés que en el artículo 40 de la Constitución de 1949 enumeraba algunos de esos recursos naturales y planteaba, a diferencia del régimen que tienen hoy, que eso era propiedad del Estado. La única salvedad de esa enumeración que hacía eran los vegetales porque no daba la correlación de fuerza, porque no se podía, porque no se quería, etcétera, que era la única excepción a los recursos naturales que no eran propiedad del Estado Nacional para ser explotados conforme a los principios federales, beneficiando a las provincias en donde se encontraban, ¿no? Esto lo dice expresamente el artículo 40, que es uno de los artículos clave, ¿no? Digamos, a mí cuando me preguntan qué habría que conocer de la Constitución del 49, es solamente 3 artículos, el 38, el 31 y el 40, que son un capítulo que se llama sobre la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Porque esa es la clave, porque además se enumera un montón de derechos, pero en esos 3 artículos dice dónde va a sacar la plata para esos derechos. ¿No? Porque los derechos cuestan plata. Uno puede pensar que no, que los derechos son... No, bueno, siempre es afectar intereses, los derechos. Y entonces, ese afectar intereses uno tiene que decir de dónde va a salir, ¿no? Es ahí donde se defiende la intervención del Estado en la economía, en esos artículos. Se plantea el principio de justicia social como forma de interpretación constitucional, donde se plantea el tema de que los servicios públicos todos tienen que estar
en manos del Estado y no pueden ser un negocio, y muchos etcétera que muchas veces nos sirve para pensar un poquito cuando somos peronistas, ¿qué decimos? ¿No? ¿Qué decimos esto de decir somos peronistas? Bueno, yo creo que en esa constitución hay bastantes cosas interesantes que nos ayudan a autodefinirnos, ¿no? Totalmente. Bueno, va un poco por este lado. La pregunta que te quería hacer, Marcelo, es que vos fuiste uno de los militantes más férreos de la cuestión de la hidrovía. Lo que me lleva a querer preguntarte qué significa ser soberanos en el siglo XXI, cuáles te parece que tienen que ser las luchas que tenemos que dar los y las militantes para proteger nuestra soberanía. Primero, dos correcciones, ¿no? Digamos. Sí. Una es, yo no me considero uno de los militantes más férreos. Hay un montón de gente que la militó, un montón eso, pero además yo quiero reconocerle a mi compañero y amigo Jorge Tayana que fue el que la puso sobre la mesa, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Muy buena aclaración. Fundamental. Puso un debate estratégico sobre la mesa. No cualquiera tiene la capacidad de poner un debate estratégico sobre la mesa. Esto que decíamos de elevar la puntería, bueno, Jorge lo hizo, discutiendo. Había un montón de gente, especialistas en el tema, que lo venían planteando de antes, por nombrar solamente a uno, a Julio Urien, que siempre viene elaborando el tema de las aguas, de los ríos, de la Argentina y su vínculo con el agua. Y también de la soberanía, ¿no? O sea, esas marchas heroicas a también un lugar que está atrapado con un verso medio ecológico, medio no, que es el de Lewis, que se robó un lago completo, ¿no? Digamos. Pero bueno, yo me considero uno más de los que plantean estas cosas. Después, la otra corrección tiene que ver con no llamarle hidrovía. Hidrovía es el nombre de una empresa comercial, ¿no? Hidrovía no es nada. Porque yo durante mucho tiempo pensé que la hidrovía era como algo, ¿no? Como una autopista. Claro. Y en realidad no es el río Paraná dragado por una parte del río Paraná, sino no es que está construido encima, ni a un costado, ni... digamos, realmente, porque si no pareciera que hace falta gran tecnología para que sea el propio Estado Nacional. Y la draga más grande que tiene la empresa belga Yandenul, que es la que tenía hasta hace poco concesionada la hidrovía, fue fabricada en la Argentina. Si nosotros podemos fabricar la draga más grande, ¿en qué y la manejan argentinos? ¿En qué necesitamos que vengan de afuera a decirnos cómo tenemos que...? Y la verdad es que lo hicieron sin respeto por la naturaleza, por eso también a veces se va destruyendo la barranca, lo hicieron por la forma particular, lo hicieron sin respeto a las conveniencias nacionales, por lo cual para comunicar los puertos fluviales con los puertos marítimos nuestros tenemos que pasar por Montevideo, por las afueras de Montevideo en realidad, porque se hizo por el canal de Punta Indios y no se hizo nunca el canal de Magdalena, que ahora es una de las cosas que se va a hacer. Es decir, cuando uno deja a los grandes grupos económicos transnacionales manejarse con autonomía, lo que tiene es la sumisión nacional. Y ahí yo entronco con la cuestión de la soberanía, ¿no? Soberanía es para la teoría, para la, digamos, para la creación de ese concepto que se crea a partir del derecho que tenían los varones en su varonía, y a medida que se va desarrollando el Estado moderno de Europa, se crea este concepto de varonía de soberanía como atributo del Estado. Ese atributo del Estado para nosotros nunca fue así. Para nosotros, a diferencia de los estados de los países centrales, en los países periféricos, la soberanía siempre fue una lucha. ¿Una lucha por qué? Por la autodeterminación. Porque nadie nos condicione lo que nosotros queremos hacer y decidir y cómo distribuir nuestros propios recursos. Yo creo que nosotros en los 90 teníamos la consigna de soberanía es recuperar lo nuestro. Bueno, de alguna manera es eso, es tomar decisiones con lo que es nuestro. Perfecto. ¿Y algún mensaje para la militancia para encarar este
esto mismo, este tema de la soberanía? Yo creo que ¿Dónde tendríamos que enfocar el debate o cuáles serían las charlas que tendríamos que estar dando? Yo creo que esto me parece, lo relaciono con lo que decíamos al principio de elevar la puntería de la militancia, ¿no? A veces la militancia se enfrasca en discutir lo que hacen otros militantes, esta agrupación hizo aquello, aquella hizo esto, esta tiene aquello, y perdemos enormes horas en cuestiones de poroteo, de saber lógica de la interna. Y yo creo que eso no enamora, ¿no? Yo creo que ¿qué es lo que puede enamorar a un pibe de la militancia, una piba de la militancia? Y tiene que ver con las grandes causas, con lo épico, con aquello que nos convoca a cambiar nuestra realidad, a transformar el mundo. ¿Por qué no? Digo, yo cuando empecé a militar lo quería hacer porque quería transformar el mundo, porque me indignaba ante la injusticia. Y eso no cambió, no cambió. Probablemente yo nunca hubiese entrado ni por el lado, qué sé yo, el lado de la ecología, no se me hubiese ocurrido a mí entrar por ese lado, pese a que Perón es uno de los primeros que habló ya en la década del 70, mucho antes que yo empezara a militar, de la cuestión ecológica. Pero lo cierto es que para mí mi indignación pasaba por la injusticia social, sobre todo producto de la destrucción del aparato productivo que hizo la dictadura. Yo digo, ¿cómo hacemos para enfocar y debatir los grandes temas? ¿Cómo hacemos para pensar estas cuestiones de la soberanía? ¿Cómo hacemos para pensar cuáles son las cuestiones que realmente transforman la Argentina, ¿no? O sea, el tema del trabajo, para mí es un debate espectacular. Y acá no se trata de la pelea por conseguir más planes, más potenciar, más, etcétera, sino realmente decir cómo pensamos en una Argentina donde cada uno de los argentinos y las argentinas puedan darle de comer a sus hijos mediante su propio trabajo, ¿no? ¿Es posible esto? El peronismo no fue una gran ruptura respecto de la división internacional de la producción y del trabajo que nos imponía el imperio inglés. Digo, nosotros hoy no podemos hacer una insubordinación fundante que implique una ruptura con lo que la globalización espera de la Argentina, que es un país productor de soja y 2 o 3 boludeces más. Digo, esta es por lo menos para mí, las cosas que hay que animarse a debatir. Y si eso enoja a alguno, se enoja el chancho que es comida, decía mi abuela. Compañero, retomando un poco la cuestión latinoamericana, ¿cómo ve posicionada a la Argentina en la región y cómo crees que puede salir la región de esta crisis tan grande que está atravesando el mundo? Bien, primero, a ver, yo no soy de aquellos que tienen un optimismo ingenuo que dice que la pandemia se va a llevar puesto el capitalismo. El capitalismo va a salir de la pandemia vivito y coleando y ningún hecho, aun cuando sea tremendo y fuerte como es una pandemia o cuando es una crisis de sobreproducción como fue la del 29-30, ningún de estos hechos cambia la realidad de por sí, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no? Digamos, algunos dicen que el peronismo es consecuencia de la guerra y de la crisis del 29-30 y que eso fue favorable para la Argentina y que entonces estaba, para usarlo en términos más contemporáneos, tenía viento de cola. Pero en Uruguay se vivía la misma historia, y en Colombia se vivía la misma historia, y en Venezuela se vivía una historia, pero en ninguno de esos países hubo peronismo, ¿no? Es decir, acá interviene Perón decía que a la historia hay que cabalgarla. Y me parece que es una linda metáfora esto, ¿no? O sea, a esas condiciones que se tienen hay que ponerle la voluntad. Es más, yo la ayornaría esa metáfora que usa Perón, y en realidad es como
voy a mencionar un deporte que jamás en mi vida hice, ¿no? Digamos, creo que ni un barrenador usé más que picándome con una ola, pero es como surfear la ola. Digamos, la historia hay que surfearla, hay que tener voluntad, hay que tener herramientas a las cuales aferrarse, que son los niveles de organización popular, y hay que tener respeto por la ola, porque si uno no tiene respeto por la ola te revuelca por el piso. Digo, todas esas cosas lo que pueden hacer es una cosa maravillosa, pero uno no la puede inventar la realidad, ni tampoco puede pensar que la realidad es una especie de fatalismo que es inexorable y no se puede cambiar. Dicho esto, yo creo que Argentina y América Latina primero no tienen destino si no es unidos, ¿no? Digo una verdad de perogrullo esto, todos nosotros eso lo tenemos muy claro. Pero a mí me parece que esto hay que afirmarlo fuertemente porque esto fue históricamente un defecto que tuvo el peronismo, aunque hubo algunas iniciativas del propio Perón originalmente, que creó el ABC, digamos, pero en general no era muy acompañado en estas iniciativas, incluso desde los propios compañeros y compañeras. Más allá de que le haya tocado socios de mierda como fueron Getúlio Vargas y Del Campo en Chile, ¿no? Digo, pero más allá de eso, Ibáñez Del Campo en Chile y Getúlio Vargas no eran Chávez y Diego, no, claramente. Pero bueno, digo, lo cierto es que así como nosotros construimos nuestra independencia todos juntos, no hay emancipación posible que no la tengamos. Por eso también hay que revisar nuestro propio conocimiento de la independencia. Nosotros aprendemos en nuestra formación educativa que la Argentina se liberó y después fue, como era tan buena onda, liberó a Chile y después liberó a Perú. Y esto es una mentira. Acá hubo un único proceso emancipatorio americano que desde el sur lo condujo San Martín y desde el norte lo condujo Bolívar. Y se encontraron en Guayaquil y siguieron caminando juntos, aunque San Martín se haya tenido que correr. Digo, claramente eran parte de una misma estrategia. Bolívar decía la patria es América y San Martín decía yo soy de un único partido, el Partido Americano. Es decir, ese proceso que también lo tenemos que redefinir para atrás, porque cuando uno piensa el pasado, que no es más que la política vista para atrás, también construye futuro. Y en este sentido, yo creo que tenemos que afirmar esta idea de la unidad. ¿En qué condición estamos hoy? Bueno, estamos empezando a dar vuelta a las fichas de dominó que caían para un lado, que empezaron a caer para el otro. Empezamos en Argentina y empezaron a caer incluso algunas que antes no habían caído, como el caso de Perú. Castillo en Perú es una esperanza terrible para la unidad americana. Y algunas se trabaron, como Ecuador, ¿no? Que uno pensaba que podía volver el correísmo y terminó ganando un banquero como Lazo. Ahora, las condiciones son condiciones interesantes para el proceso de reconstrucción que arranca de -10. No arrancamos del mismo punto en que nos habían dejado con el UNASUR, la creación de la CELAC. Y esto me parece que vamos a tener que remar la ola neoliberal que vino después de aproximadamente el 2015 en todos los lugares. Vino una ola neoliberal que Macri, Bolsonaro, el traidor de Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Ahora, en el marco de esa reversión tenemos un problema, que es que la pandemia hace que cada uno mire su ombligo, ¿no? La pandemia atenta en contra de los procesos de integración, porque cada sociedad medio que se blinda frente a la amenaza de contagio, a ver cómo el de al lado resuelve peor la cuestión del contagio, la pandemia, etc. Con lo cual es complicado en ese sentido abordar. Yo espero que con el tema del avance de las vacunas y eso, ya el año que viene vamos a estar en otros términos. Y además
tenemos la ventaja que el gran gigante necesario de la integración latinoamericana, que es Brasil, yo no tengo duda que Lula va a volver a ser presidente de Brasil y eso nos va a dar mucha fuerza para ese proceso de integración. Ahora después vamos a tener que laburar dos cosas, ¿no? Digo, una es que los presidentes realmente lo vean, como lo vieron Néstor, Lula, Chávez, ¿no? Que se animen, porque ojo, una cosa es verlo y otra cosa después es animar. Claro. ¿No? Esa foto tan hermosa que decía de Néstor poniéndole la mano en la rodilla a Bush. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero fue una cosa maravillosa porque el tipo vio que Bush venía y a todos los presidentes argentinos le ponía la mano en la rodilla. En señal de acá mando yo, digamos, era una cosa como un gesto de sumisión. Y él le dijo al fotógrafo, vos sacame la foto que se la voy a poner yo en la mano en la rodilla. Hay que animarse a esas cosas, ¿no? Sí, Uno puede decir una boludez, un gesto, nada más. No, eso es una demostración, es un símbolo de dignidad nacional. Poco tiempo después de eso le enterraron en Mar del Plata el gran proyecto del imperialismo para América Latina, que era el ALCA, ¿no? Bueno, para eso hay que actuar coordinadamente, ¿no? Todos saben esa que Néstor le dijo a Chávez, bueno, yo te voy a hacer la seña y vos hablá hasta cansado. Y Chávez hablaba, pero por los codos hablaba. Chávez, y yo me acuerdo una vuelta, estaba en Venezuela en un congreso, el chabón llegó, era justo la fecha de la batalla, el aniversario de la batalla de Ayacucho, había habido una reunión de UNASUR, llegó después de un viaje de 10 horas y de haber estado reunido con los presidentes, hizo un discurso de 4 horas. Y yo digo, este tipo no para más, Claro. no tiene un punto de aparte, digamos. Pero bueno, esto que yo lo sufrí en carne propia, imagínense Bush entendiendo que ese tipo lo estaba boludeando, ¿no? Digamos. Ahora, todo eso fue la demostración de líderes que se animaron a soñar el sueño de la patria grande, ¿no? Y el último tema, que es el que más nos compete a nosotros, porque digamos, ¿qué hacemos para que se animen los presidentes? Bueno, nada, militar para ello, nada más. Pero hay uno que nos compete a nosotros, que es animarnos a pensar la política internacional y a ponerle el cuerpo, ¿no? Digamos, Perón decía que la única política real era la política internacional. ¿Y qué digo con pensarle y ponerle el cuerpo? Que los procesos de integración no sean solamente desde arriba, sino también sean desde abajo, que nosotros nos contactemos con los compañeros de las distintas fuerzas latinoamericanas, que si hay algo que descubrimos en la pandemia es que existen estos métodos virtuales de comunicación. ¿Qué nos impide a nosotros juntarnos, hacer debates, pensar esta patria grande junto con venezolanos, bolivianos, chilenos, uruguayos, peruanos? Digo, realmente hay que encontrar. Y digo, hago una enumeración en lugares en donde hoy gobierna la derecha. No me importa, porque en todos los lugares hay compañeros y compañeras. Y también eso lo tenemos que ir construyendo desde... Yo acompañé a Cristina una sola vez en un viaje internacional, la única vez que me subí al tango, el famoso tango, y que fue la creación de la CELAC. Y ahí yo pude ver el diálogo entre ella y Chávez. Chávez ya estaba bastante afectado, tenía la cabeza hinchada y todo pelado de la cuestión del cáncer y eso del tratamiento, ¿no? ¿Era en Venezuela esto, Marcelo? Sí, fue en Venezuela, fue en Venezuela, fue en Caracas. Y yo vi que Cristina le decía con un nivel de confianza, casi como dos amigos, como si estuvieran charlando dos amigos, que le decía, yo me di cuenta que vos tenías algo serio porque a mí justo me enfermé y no me llamaste por teléfono. Y yo decía, mirá el nivel de confianza que llegaron estos presidentes desde el poder, porque no se conocían antes. Claro. No se conocían. Mirá si esos niveles de vínculo lo podemos construir desde Naranjo, lo podemos construir desde abajo, lo podemos construir a la edad que tienen ustedes. Digo,
hay una diferencia sustancial, ¿no? El de confianza, porque la confianza es algo que se construye. La idea del destino común es algo que se construye. Así como nosotros como peronismo nos costó siempre pensar no en el enunciado de lo latinoamericano, pero incluso hasta en la propia historia latinoamericana como historia propia. De hecho, yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos para ponerlos incómodos, cuando se plantean que, bueno, que ellos tienen una formación distinta de la formación eurocéntrica. Le digo que me digan 5 presidentes, no de Colombia, porque los mato, pero 5 presidentes de Uruguay, y los pongo en un brete. Lo pongo en un brete, es decir, 5 presidentes de Uruguay, porque para nosotros toda la historia que pasa en los otros países es como una cosa menor, no nos importa, pareciera como que es una cosa ajena que se ocupan 4 o 5 personas que les gustan las cuestiones internacionales. Y yo creo que esto es mucho más que eso, ¿no? Digamos, decía Abelardo Ramos que somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, y a mí siempre me encantó esa frase. Muy buena. Sí, en Bueno, ese sentido, perdóname, Mari, sí, tranquila. con la militancia feminista, sí, las feministas vivimos mucho el latinoamericanismo. Tenemos encuentros latinoamericanos de militancia y de hecho lo vimos con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cómo el proyecto también va migrando hacia otros países y vamos contagiando. Y tenemos redes latinoamericanas de contacto de militancia feminista. Y ahí es cuando, bueno, está buenísimo lo que planteas, está buenísimo para tomarlo y empezar a armar esas redes de militancia de campos populares latinoamericanos. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Si lo tienen, es buenísimo, digamos. De hecho, se organizó en La Plata, el último, me parece que fue en 2019, el encuentro latinoamericano de feminismos. Estuvo increíble. Así que sí, de ahí tenemos que seguir aprendiendo, aprendiendo del feminismo. Perdón, Ojalá Mari. que esté cruzado. O sea, a mí hay un concepto del feminismo, creo que siempre me pareció súper interesante, que es la multiseccionalidad. Porque a veces ciertos feminismos liberales se olvidan de esas cosas. Y entonces ese concepto que es fundamental también nos tiene que cruzar, ¿no? Digamos, y está bueno. Está bueno y hay muchas cosas que aprender en esos encuentros, en esos cruces, pero hay que aprender también que ninguna, ni el luchar contra la dominación nacional, ni el luchar contra la dominación social, ni el luchar contra la dominación de género, por sí es acabadamente emancipatorio. Hay que luchar todos esos y más cosas al mismo tiempo. Todo un desafío, ¿no? Digamos, para pensarlo. Todo un desafío. En general, las usinas de pensamiento tratan de pararnos de compartimento estanco, ¿no? Digamos. Totalmente. Marcelo, muchas gracias por la anécdota que contaste de Cristina y Chávez. Pues me pareció hermoso, quería resaltarlo y agradecértelo. Yo te quería traer un poco de nuevo acá a Argentina y te quería preguntar ¿cómo ves o cuál es el rol del PJ en esta etapa? En esta etapa del Frente de Todos, ¿cómo lo ves vos? El rol que está ocupando el PJ y cuál es. Mirá, qué pregunta difícil. Sí, es una pregunta un poco incómoda. Yo creo que, a ver, primero yo creo que el peronismo es un movimiento y no es un partido. El peronismo tiene un partido, ¿no? Ese partido es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista durante muchos años fue un instrumento aliado al proceso de dominación. Sobre todo, yo no puedo dejar de responder esa pregunta sin que a mí se me cruce los 90, donde el PJ mismo era cómplice de eso, y de eso que era tan antiperonista, digamos. Ahora, cuento una anécdota. En el año 89 me invitan a Perú, el primer gobierno de Alan García, plena campaña o unos meses antes de la campaña de Menem, ¿no? Y estábamos en Arequipa, en una de las ciudades grandes del sur de Perú, y la gente del APRA me preguntaba
que era el peronismo. Entonces yo me armé, de hecho la invitación a la charla, yo era un veinteañero, digamos, la invitación a la charla era sobre eso, para explicar el peronismo, ¿no? Entonces yo me había armado toda una serie de cosas para explicar qué es el peronismo. Y no pude pasar nunca de la diferencia entre partido y movimiento. No pude pasar nunca. Decía, pero ¿qué pasa si Menem no hace lo que el movimiento quiere? Y vamos a combatir contra Menem. Y decía, ¿cómo vas a combatir contra Menem si es de tu propio partido? Bueno, el partido, pero si va contra el movimiento, vamos a ir, si va contra los intereses del pueblo, vamos a ir a combatir contra Menem, ¿no? Digamos. Claro. Yo creo que durante muchos años fue eso y después le quedó algo de esa idea de cáscara, ¿no? Digo, de esa cosa de no ser un ámbito de debate, de organización, sino ser un lugar en donde se compatibilizan poderes que se construyen afuera, ¿no? Yo aspiro a que el partido sea otra cosa, a que sea un instrumento del movimiento. ¿Esto se va a lograr o no se va a lograr? Y qué sé yo, dependerá también de nosotros, dependerá que le pongamos el cuerpo, que le pongamos cabeza, que dejemos que la formación política sea una cosa de unos cuantos vivos que lucran con hacer cuestiones mega tecnológicas, pero de sustancia tienen poco. Digamos que los ámbitos sean ámbitos participativos, donde no solamente estén aquellos que son parte de esa foto del poder cuando se cierra las listas internas, sino que sobre todo los jóvenes puedan participar, encontrar ahí canales. Para mí es todo un desafío. Yo aspiro a que Máximo, en particular con el PJ de nuestra provincia, le ponga su impronta y lo dinamice. Pero va a ser difícil, porque va a haber muchos que están muy acostumbrados a que el partido sea esa cosa vacía, cerrada, que en todo caso su única virtud es que es una máquina de ganar elecciones, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos utilizar el partido como herramienta de organización mucho más que solamente lo electoral. Gracias, Marcelo. Cata. Sí, quería preguntarte con respecto a eso, y teniendo en cuenta que, bueno, tanto por fuera del PJ y dentro del movimiento peronista y dentro del Frente de Todos, de Todes, ¿crees que el espectro político no peronista, no solo el que está dentro del Frente de Todes, sino, bueno, no a la derecha, pero sí los que están de este lado de la vereda, digamos, sufre de un problema de vinculación con el peronismo? ¿Y cómo verías un vínculo político sano con estos sectores no peronistas? ¿Cómo sería? No termino de entender Ponémelo en el ejemplo concreto que va a ser más fácil. Esta es una pregunta que hizo un compañero de la Unidad Básica Virtual, Tayel, que no se identifica como peronista, entonces creo que sale de ahí. Dentro de los parámetros de la grieta, por decirlo de alguna manera, tenemos a grandes rasgos a la derecha y del otro lado todo lo que no es derecha. ¿Crees que el peronismo sufre de un problema de vinculación con esos sectores? Todo lo contrario. El peronismo claro, devora todo. El peronismo, dice Santoro, es como un gran agujero negro que todo lo que está cerca lo va devorando porque tiene la fuerza de lo popular. Yo le podría decir a ese compañero como me dijeron a mí con respecto al tango, el tango te espera. Digo, no te calentes, el tango te espera, el peronismo te espera también. En algún momento, cuando vos te querés acordar, terminás siendo peronista. Me acuerdo hace muchos años, nosotros militamos en la JUP
de Drago, ¿no? De ahí donde se hacía el CBC para la uva. Y habíamos hecho para los sectores que no se asumían peronistas, estamos hablando del año 88, por ahí, no era tan fácil asumirse como peronista, era más difícil que ahora. Ustedes tienen la ventaja de que pasaron Néstor y Cristina. Digamos, así cualquiera. Nosotros teníamos teníamos el recuerdo del último peronismo era un peronismo matándose entre sí en el 75, ¿no? Claro, claro. Entonces era mucho más complejo. Pero habíamos armado una cooperativa estudiantil, ¿no? Entonces, para el que no se animaba todavía a definirse como peronista, le ofrecíamos, lo tratábamos de enganchar a través de esa cooperativa que se dedicaba a cuestiones reivindicativas, qué sé yo. Y me acuerdo de un amigo, digamos, el Tano Baiman, en estas combinaciones raras que solamente se pueden producir en la Argentina, a un nombre tan ruso como Baiman, y era un tipo que tenía modo de Tano, le decían el Tano Baiman. Estaba en la cooperativa y una vuelta se había armado un quilombo, no me acuerdo si era con los Trojos o con quién, y entonces lo vi, él estaba ahí en la mesita de la cooperativa y lo vienen a apurar y le dice, ¿vos sos peronista? Y él dice, ¿qué le voy a poner a explicar ahora? Que no, que yo soy de la cooperativa, qué sé yo. Y le dice, sí, yo soy peronista. ¡Pum! Lo mataron, lo molieron a palo. Y él decía, mi introducción al peronismo fue a los cachetazos. Literalmente. Literalmente. Pero yo creo que es eso, ¿no? Porque el peronismo se expresa, se renueva a sí mismo, se construye también con pedacitos y retazos de todo eso que se va acercando al peronismo. Y si bien el peronismo, según mi forma de verlo, tiene definiciones, se va enriqueciendo con cada una de esas cuestiones, ¿no? Digamos, el kirchnerismo recibió, como peronismo del siglo XXI, recibió un montón de cuestiones que quizás no estaban en el núcleo originario del peronismo, pero fueron constituyentes, ¿no? Digamos, pongo un ejemplo. Si a mí me hubieran dicho en el año 2003 que una de nuestras banderas era el matrimonio igualitario, yo le hubiera dicho, no, mirá, está todo bien, que si se quieren casar, que se casen, pero está en la prioridad 237, digamos. Claro. Ahora, el kirchnerismo, voy a decir una cosa herética, políticamente incorrecta, yo soy políticamente incorrecto. El peronismo originario, el peronismo de la década del 45 al 55, era un peronismo más profundo y el kirchnerismo fue un peronismo más extenso. Y eso también tiene que ver con la incorporación de mucha gente y de muchas luchas que le fueron dando otra impronta, que le fueron dando un montón de otras cuestiones que lo extendieron, que lo hicieron mucho más abarcativo, ¿no? Con muchas más reivindicaciones que no las reivindicaciones más puras y duras de los trabajadores, ¿no? Digo, me parece que esto también hace a la dinámica de ese peronismo, por lo cual le digo al amigo que hizo la pregunta, no solamente él se va a ser peronista, sino que el peronismo se va a hacer algo de él también. Muy bien. Marcelo, aprovecho para preguntarte, ya que estás hablando sobre esto, te comento, yo soy de San Isidro, donde gobierna Pose hace muchísimos, muchísimos años. La dinastía Pose. La dinastía Pose, el verdadero varón del conurbano, le decimos, acá entre compañeros. Quería preguntarte con respecto a esto, ¿qué consejo me podría dar a mí, a la gente que nos está mirando, para persuadir a esas personas que se definen antiperonistas por sí? ¿Cómo podemos acercar nuestras ideas también? ¿Qué consejo me podrías dar desde ese punto de vista? Tengo una pequeña poción de conversión de antiperonistas al peronismo, ¿no? Digamos que vos se la pones en el té o en el café y con eso ganás toda la selección. Digo, no hay fórmula mágica, digamos. Lo que sí, nunca hay que despreciar el propio territorio, ¿no? Cuando uno cree que el lugar en donde milita está lleno de gorila, le pifia. Le pifia siempre. Digo, lo que hay que hacer es animarse a encontrar la vuelta y
los puntos en común. Parafraseando a un filósofo griego, Jauretche decía, dame un punto de apoyo y construirme una patria. Bueno, hay que encontrar esos denominadores comunes, hay que encontrar esas cosas que te puede unir con algunos tipos y tratar de ser menos dogmáticos en general, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Digamos, queremos laburar San Isidro y nos parece que laburar San Isidro es laburar La Cava y algunos lugares de Boulogne que son pobres, ¿no? Digamos, Claro. esto no es laburar San Isidro. Laburar San Isidro es animarse a enamorar del peronismo o del proyecto o del frente, digamos, eso también tendrá su complejidad, a los sectores que viven en casa que tienen más metro cuadrado que lo que uno puede soñar, digamos. Digo, porque cuando uno enamora de un proyecto, no importa cuál es el origen de clase de uno, si uno abraza ese proyecto. Hay que sacarse muchas veces los prejuicios de encima. Muchos de los militantes de los 70 a veces eran hijos de gente que tenía mucha guita, ¿no? Digamos, que Sí. perfectamente podía estar viviendo en una de las casas más lujosas de San Isidro. Viene a mi cabeza Diego Muniz Barreto, diputado de la JP, desaparecido, y que era de una familia de banqueros que tenían más plata, pero... Claro. Y asumió el compromiso revolucionario, militó en Montoneros, y realmente hay que desandar los prejuicios para esas cuestiones. Y después no hay ninguna fórmula, paciencia y saliva, no hay otra. No hay otra. Sí. Me encantaría la poción, te Sería digo fantástico. que llenaría de plata. Y salvaría el país. La humanidad. Ya que No, estamos, la humanidad. Claro, lo exportamos. Mirá, para ser peronistas a los uruguayos haría falta una doble ración, por ejemplo. Bueno, compañero, Sí, Cata, ya adelante. casi cerrando, porque sabemos que te tenés que ir. Queríamos preguntarte por el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, entendiendo que hay dos, ¿no? Está el de la CTA y el de la compañera Ay, nunca me sale el apellido, pobre. Ormacheta. Ormaechea. Sí, Eso. Ormacheta. A mí tampoco se me sale. Que ella es de la bancaria. Yo creo que van en un mismo sentido. De hecho, todos los compañeros y compañeras que son de raigambre sindical se sientan hasta en el mismo lugar, digamos, juntos. Y yo particularmente creo que esto tiene que ser parte del debate este que yo decía antes de qué hacemos con la cuestión del trabajo, ¿no? A lo largo del tiempo, siempre el desarrollo tecnológico vino a reemplazar mano de obra humana, ¿no? Digo, cuando apareció el vapor, reemplazó al trabajo físico y cada uno de los desarrollos tecnológicos reemplaza. El problema es cómo se reparte aquello que reemplaza. No solamente el trabajo, sino también los beneficios. Este tipo de proyectos de limitar las horas de trabajo tienen algunos pros y algunos contras, ¿no? Digamos, algunos pros, o sea, a ver, en su momento, ¿cómo se resolvió la revolución industrial que reemplazaba mano de obra? Y repartiendo mejor el trabajo. Hasta ese momento trabajaban 12, 16 horas por día, y a partir de ese proceso de revolución tecnológica trabajaron 8. Pero esto no fue porque un legislador un día dijo, bueno, que trabajen 8. Fue por la organización y la lucha del movimiento obrero que fue consiguiendo una a una cada una de esas reivindicaciones hasta el punto de imponer las 8 horas y el famoso sábado inglés, ese sábado que no se laburaba. Digo, esto se peleó hasta la década del 70, no estoy hablando que esto ya estaba. No, bueno, son complejas, esas peleas no alcanzan con una legislación. Digo, yo creo que ahí hay una cuestión central, pero que tiene un problema, que es que no termine siendo una forma
a ver, ¿por qué hoy en el mundo, en vez de reducir de 12 a 8, de 8 a 4, se sigue laburando 8 y hay gente infinitamente rica? Porque la correlación de fuerza en la sociedad es así. Entonces, nosotros tenemos que cambiar eso. No sea cosa que terminen laburando 4 horas y terminen ganando no por las 8 que laburan hoy, sino por 4. ¿No? Este no es ninguno de los proyectos, pero digamos, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Me parece que hay que cambiar la correlación de fuerza social para que el producto del trabajo no se lo lleven unos pocos pícaros, como dijo Cristina la otra vuelta. Claro. Y para eso no alcanza con el límite de horas. No alcanza con decir, bueno, nosotros tenemos que ir reemplazando los planes por trabajo genuino. Gobernar es crear trabajo, decía Perón. Pero esto es lo más difícil de todo. Si fuera fácil, ¿no? Si fuera apretar un botoncito, una maravilla. Yo, en ese sentido, me parece que están buenas estas iniciativas porque lo que hacen es nos ponen en eje en la discusión del trabajo. O sea, y esto nos hace pensar cómo es el capitalismo hoy. A diferencia del capitalismo en otra época, que incluía para explotar, pero incluía, este es un capitalismo excluyente. Y entonces nosotros podemos pensar si es posible o no es posible cambiar de la periferia esta lógica globalizante del capitalismo excluyente. ¿Y qué significa eso? No solamente cómo se reparte el trabajo, sino cómo se produce, para quién se produce. Digo, esta idea de una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas, donde la mitad de su población está bajo la línea de pobreza, es un modelo agotado. El modelo extractivista, el modelo de producción para afuera, está agotado. Está agotado. Yo creo que tenemos que animarnos a discutir eso. ¿Se soluciona con el límite de las horas de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, a mí me parecería bueno que exista ese límite de horas de trabajo, ¿no? Pero me parece que nos debemos una discusión más profunda sobre el tema del trabajo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Queremos despedirte, agradecerte de corazón este espacio, esta más de una hora, más de 50 compañeros mirándonos. Nada, de corazón agradecerte este espacio. Creo que en el chat mucha gente está diciendo que esto nos hace muy bien a los militantes, escuchar cuadros como vos, que son impresionantes y que te queremos agradecer de verdad por este espacio. Qué lástima que yo me pierdo, yo acá no veo los chats así. Pero mejor para así no me distraigo mientras contesto leyendo los chats, que me ha pasado en otras plataformas. Creo que lo más difícil de Twitch es eso, no distraerte tanto con el chat cuando estás entrevistando. De todas maneras nos ayudó mucho el chat y estuvieron apoyando un montón esta charla. Catalina, también agradecerte obviamente a vos por acompañarme en esto, que nosotros ninguno de los dos somos periodistas. Somos dos militantes que nos metimos en esto, básicamente. Eso hace la charla mucho mejor, ¿no? Digo, porque los periodistas es que hacen en general, no sé si es que de efecto profesional o tratan de hablar más que el entrevistado, digamos. Claro. Es casi como una pulsión a llenar el espacio de palabras con montones de palabras, montones de cosas. Y cuando uno es militante, una de las primeras cosas que tiene que aprender es a escuchar. Y eso fundamental. Está totalmente, Marcelo. Nada, agradecerte de mi parte y de toda la Unidad Básica Peronismo 420, la Unidad Básica Virtual. Agradecerte este espacio, Marcelo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias Nicolás, gracias Catalina, gracias a todos los compañeros y compañeras que yo no los veo, pero se supone que están por ahí, digamos, y nada, a disposición como siempre, y la verdad que a mí me encanta charlar con compañeros y compañeras porque eso a uno lo nutre. Ojalá que algún día podamos hacer esto mismo con un mate de por medio, mirándonos la cara, los miedos. Que puedas ver el chat, que puedas leer a los compañeros del chat también. Claro, que intervenga, que pregunte, señor, qué barbaridad está diciendo, digamos, todas estas cuestiones que hoy no, si alguno lo dijo ni me enteré, digamos. No te preocupes que no tuvimos que banear a nadie, no tuvimos que echar del chat a nadie. No. Marcelo, muchísimas gracias por este espacio. No, por favor.